fue tanta la alegría que sentía. Paraíso de ternura. Acércate un poco más a cada corazón. Acércate, Señor. Espíritu Santo. 97.5 FM desde Saltos del Guairá. Pacto de Cristo. Pacto de Cristo. Muy bien, hoy comenzamos un tema muy importante. Hoy estaremos desarrollando tema el adulterio. Un tema muy importante porque la palabra es clara. Cuando nos habla también, vamos a empezar con este versículo nuevamente. San Juan capítulo 12, verso 46 en adelante, al 48. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa la juzgará en el día final. Es claro entonces que la palabra del Señor es el que nos juzga a través de la Biblia. Él es el que nos amonesta, nos exhorta, nos instruye para toda buena obra. Hoy también quiero hablar, repito, de la palabra adulterio. Vamos a basarnos en la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Para que podamos entender cuál es la consecuencia del adulterio. Dice la palabra en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, dice, los incrédulos, los abominables, los asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, ¿que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. También en Gálatas capítulo 5, verso 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. También nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 20, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 10, dice así, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. También dice en Tito, capítulo 1, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, e inútiles para cualquier otra buena obra. Bueno, muchos otros versículos de la palabra nos habla de la palabra adulterio, que ninguno que vive en adulterio heredará el reino de Dios. Muy bien, vamos a analizar lentamente para que vayamos entendiendo lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir hoy. Dice también en Proverbios 5:1 al 4, Proverbios capítulo 5, verso 1 en adelante, dice, amonestación contra la impureza. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserve la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando
que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Cuando habla de extraña también significa otra, de otro o ajena, significa también extraña. Por eso dice en el verso 3, porque los labios de la mujer extraña, destilan miel. La mujer extraña o perteneciente a otro hombre, destilan miel. Habla claramente aquí entonces en Proverbios, y vamos a hablar, vamos a ir interiorizándonos de este tema muy importante. Dice el adulterio, es que es un pecado sumamente atractivo, como lo dice en el verso 3, los labios de la mujer extraña y del hombre extraño también destilan miel, ambas cosas, y su paladar es más blando que el aceite. Es atractivo porque mezcla componentes que en todo sentido nos hacen sentir bien en la carne. 1. Placer sexual. 2. Buen trato. 3. Emoción en la vida, es decir, que saca a la persona de la rutina de la vida. Y 4. Beneficios económicos y materiales. Pero el problema, lo que encontramos en el verso 4 de Proverbios 5, el fin del adulterio es amargo y agudo como espada de dos filos, dice, es decir, que penetra hasta lo que más profundo del alma y del corazón. El adulterio es un placer que trae maldición. Escuche, maldición. Es importante que entienda maldición, la palabra maldición, a nuestra vida, que trae maldición a las familias involucradas, pues son dos familias que se involucran unidas por el pecado, de dos personas que están llevando maldición a su hogar. Debe entenderlo. Muchos pensamos que porque sabemos hacer bien nuestro pecado y nadie lo nota, no nos traerá consecuencias a nuestra vida. Escuche, Job capítulo 24, verso 15 en adelante. Anote todos los versículos para que después pueda leer en su privado y pueda corroborar, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, oyente, para que pueda también entender de lo que estamos hablando y que estamos hablando por la palabra. No estamos hablando por mi propia cuenta ni por mi propio hablar o de repente incentivo, no. Aquí estamos hablando de lo que dice la palabra. Dice Job 24, el ojo del adulterio está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En el 16 dice, en las tinieblas mina las cosas que habían marcado para sí mismo durante el día, porque no conocen la luz. En el verso 17 de Job 24 dice, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte, si son conocidos están en los terrores de sombra de la muerte. Oh Dios, es difícil, ¿no? Es fuerte cuando en Job nos habla en capítulo 24 sobre el adulterio, que es la muerte no solamente carnal, sino espiritual también, porque lo espiritual lo que estamos hablando. También puede corroborar en Proverbios 30, vamos a leer Proverbios 30, no vamos a escapar ningún versículo para que de esa forma podamos compartir y hablar así como dice la Biblia. Dice en Proverbios 30, verso 20, el proceder de la mujer adúltera es así. Escuche, el proceder de la mujer adúltera es así. Ven y limpia su boca, dados y no el hecho maldad. Vamos a repetir otra vez en otra versión para que podamos entender mejor. Dice, es así el camino de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo, dice la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Esto está en Proverbios capítulo 30, verso 20. Seguimos.
Pero el Señor nos enseña en su palabra que ningún adúltero, sí, ninguno, quedará impune, dice en Proverbios. Vamos a leer también, abre su Biblia, Proverbios capítulo 6, verso 27 en adelante. Proverbios capítulo 6, verso 27 en adelante. Ya tiene preparado ahí Proverbios capítulo 6, verso 27 en adelante. Dice, vamos a ver si podemos ya leer. Estoy buscando la Reina Valera. Dice en Proverbios 6, 27, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? En el verso 28 dice, o caminar florerías un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus empanadas. En el 29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, el que se lleva a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque sin castigo, el pecado quedará. Sin castigo. El castigo de Dios sí o sí vendrá sobre esta persona. Así dice justamente en Proverbios capítulo 6, verso 27 en adelante. Bien, es decir, si su castigo, es decir, si sin su castigo o sin consecuencia, y si el Señor lo ha escrito en su palabra, Él lo cumplirá. Veamos entonces en su palabra cuáles son las maldiciones, escuche, para los adúlteros y adúlteras, cuáles son las maldiciones o los castigos que traerá o que traemos a nuestra vida a causa de nuestro adulterio, para que paremos eso en nuestra vida o para que ni siquiera se nos ocurra tomar esa opción en nuestra vida. 1, bien rápido, porque nuestra hora también se va rápido. Dice 1, primera maldición, nuestro interior se corrompe o se contamina. Anote Proverbios capítulo 6, verso 32. Proverbios capítulo 6, verso 32. Anote, para que después vamos a seguir compartiendo y para que vayamos entendiendo lentamente cada parte de la palabra que nos habla al respecto. Anote Proverbios 6, verso 32. Dice en el 32, mas el que comete adulterio con la mujer es falso de entendimiento, corrompe su alma el que tal lo hace, dice. Bueno, tenemos entonces ya lo que ocurre cuando uno vive el adulterio. Mi primera maldición dice que triste es para el adulterio o la adúltera, sabiendo con toda seguridad que su vida no es agradable al Señor, y no tener la fuerza para poder parar esa relación extramarital. Nuestra alma se corrompe, es decir, que nuestro exterior puede aparentar pureza y hasta santidad, pero lo que Dios ve, que es nuestro interior, está podrido por el pecado. Escuche, entonces el adulterio nos corrompe internamente por completo, y inclusive algunos por fuera viven en santidad, pero por dentro está podrido. Corrompe su alma el adulterio, pero ¿por qué se corrompe el alma? 1, porque pierde el temor de Dios. 2, porque se convierte en un mentiroso. 3, porque quebranta sus pactos matrimoniales. 4, porque se vuelve insensible e indiferente ante el dolor de su familia. 5, porque se vuelve en otra persona distinta. Segunda maldición, enredarnos en la madeja de nuestro propio pecado. Proverbios capítulo 5, verso 20 al 22. Anote, Proverbios capítulo 5, verso 20
al 22. Todos los versículos que estoy dando, por favor anoten. Proverbios 5, 20, 22. Dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán con sus propias, dice, impío iniquidades, y será con las cuerdas de su pecado. Anote. Vamos a ver si podemos también leer otro. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral? ¿O acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad que lo hace el hombre. Cada examina qué senda toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Hijo, que cuerdas lo atrapan y no sueltan. Dice Proverbios 5, versículo 20 al 22. Anote todos estos versículos que estamos dando. Duro es para los adúlteros darse cuenta que lo que comenzó con un juego, como algo sin importancia, más que un momento de placer, se ha convertido en cadenas y en una cárcel de lo que no pueden salir. Vamos a otra tercera maldición en Proverbios 5, 7, 10. Anote todos estos versículos. Son maldiciones que reciben la persona. Proverbios 5, versos 7 al 10. Vamos a ver, para poder leerlo y compartir junto de lo que dice aquí. Impresionante entonces, mis hermanos, cómo el Señor nos habla a través de su palabra claramente cuáles son las maldiciones del adulterio. Vamos a ver 5, 7 al 10. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mi palabra, dice. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otro tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Esto dice en Proverbios 5, 7 al 10. Muy bien. Hoy en día, la economía de nuestras familias no da para sostener terceras, cuartas y quintas personas fuera de nuestro matrimonio. ¿Es cierto o no? Claro que sí, ¿verdad? A una vez apenas nos alcanzan las cosas, y para mantener a otra persona, más aún es difícil. Qué maldición es saber que hemos sido responsables con la familia de nuestro amante y no poder sostener nuestro propio hogar. Mire, tenemos más dos. La cuarta maldición es que Dios utilice nuestro propio adulterio como castigo. Anote. Vamos a leer Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, verso 14. Proverbios capítulo 22, verso 14. Muy importante que esté anotando todos los versículos para que luego después en su privado usted pueda analizarlo y leer en familia o leer con su pareja. Es muy importante, mis hermanos. Dice: fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Escuche, fosa profunda es la boca de la mujer extraña o la mujer ajena. Impresionante esta palabra. Solamente el verso 14. Fosa profunda, o sea, un pozo sin plan, para que se entienda bien y rápido. Con nuestra necedad y rebeldía llegamos a colmarle la paciencia a nuestro Señor y abusamos de su misericordia, y Él mismo hace que caigamos en manos de la mujer
o el hombre extraño, pues está airado en contra nuestra. Qué terrible es vivir una vida donde nuestro mismo adulterio se convierte en castigo por el dolor, las amenazas, los gastos, las imposiciones. Y por último, la quinta maldición. Estamos hablando de todas las maldiciones que uno recibe como adúltero o adúltera. Darnos cuenta demasiado tarde de nuestro error. Vamos a leer un poco Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, anote. Oseas capítulo 2, verso 7 en adelante. Oseas capítulo 2, verso 7 en adelante. Dice: y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. En el 8 dice: pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban. Impresionante entonces también aquí en Oseas capítulo 2, verso 7 en adelante. El versículo nos habla de la relación de Dios con su pueblo infiel, pero lo podemos aplicar perfectamente a nuestra vida. Cuando por un hombre o por una mujer nos vamos siguiendo el placer, la conveniencia, etc., y no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Qué duro es darnos cuenta que mejor nos iba con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, pero cuando queremos buscar la reconciliación es demasiado tarde. Perdimos nuestra oportunidad, destruimos un buen matrimonio, perdimos una buena esposa o un buen esposo. ¿Qué debemos hacer para evitar estas maldiciones a nuestra vida? Pongamos atención hoy al consejo: no esperes hasta el final. Vamos a leer en Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 5, verso 10 en adelante. Proverbios capítulo 5, verso 10 en adelante. Dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, o gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Esto, mi amigo oyente, no ocurra por usted. Nosotros estamos hablando de lo que la palabra nos dice, lo que la palabra del Señor nos habla. Por eso nos basamos en San Juan también capítulo 12, versos 47 y 48, en donde la palabra nos juzgará al final. No nosotros, no Jesús, como dice ahí en su palabra. Entonces, no nos engañemos. Usted arregle su casa. Si usted está viviendo conforme ahora con su familia y está pensando hacer de repente vivir en adulterio, vivir con otra mujer o vivir con otro hombre, no lo haga, porque Dios aborrece este pecado que es el adulterio, y dice la palabra que ninguno heredará el reino de Dios. Ningún adúltero. Acérquese nuevamente, reconcíliese con su esposo, con su esposa, abrace su familia, ame a su familia. Satanás es el que está haciendo todas las cosas. Y si usted es una persona humilde de corazón, yo creo que me entenderá, y Dios mismo hará la obra dentro de su hogar. Reconcíliese, porque escuche, ningún adúltero, y más aún las personas que ya conocen a Dios y están viviendo en adulterio, todos los que están bajo ese yugo del adulterio recibirán maldición. Ningún pastor, ninguna persona puede ser cabeza de una iglesia siendo adúltero. Ningún ser humano que está viviendo el adulterio no piense que se va a salvar. No se salvará. Dice la palabra, no lo digo yo. La palabra lo dice. Y las maldiciones que acarrea mi hermano. Ahora bien, si una persona no conocía al Señor
no sabía nada, pero vino y ocurrió estas cosas. Este tema mañana vamos a estar analizando para que también usted vaya entendiendo. Ahora bien, las personas que ya conocieron a Dios y viven el adulterio, peor aún, recibirán maldiciones y no puede recibir bendiciones. Justamente estuvimos citando más de cinco maldiciones que trae el adulterio. No nos engañemos y no engañe más al pueblo o a las personas. Si usted es adúltero, debe arreglar su casa, porque usted no está viviendo conforme a la palabra y va a recibir maldiciones y no podrá ser salvo. La palabra es claro y contundente, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra. Muy importante entonces, mis hermanos, entender esta cosa, porque de repente algunos toman por burla la palabra y la palabra nos juzgará. Repito, vamos a leer nuevamente San Juan capítulo 12, verso 46 al 48. Yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Ahora bien, me preguntarán, pero los cónyuges, todos los que están juntos ahí, dice la palabra, cuando un cuerpo se junta, ya es solamente, dos cuerpos se juntan, es solamente un cuerpo. Pero aquí la palabra nos habla también del ligamento del matrimonio delante de Dios, en papeles, y juramentar delante de Dios que ya estaremos juntos. En ese momento hace usted un compromiso delante de Dios, y Dios eso ve. No piense que Dios no ve eso. No importa si usted era joven o si ya era viejo, no importa, o vieja, o ya adulta, sino que el Señor anota todo lo que usted dice, porque en ese momento ya hay un matrimonio. Y cuando uno se destruye en ese matrimonio, vive ya el adulterio. No importa, y las consecuencias que dimos hoy es terrible. Entonces arregle su casa, aléjese de eso. Si usted, varón o mujer, está viviendo en adulterio dentro de su matrimonio y su esposo o esposa no lo sabe, arrepiéntase antes de que sea muy tarde. Arrepiéntanse. Si usted se arrepienta de corazón, se arrepiente de corazón y vuelve con su esposo natural o con su esposo legal o su esposa legal, Dios mismo bendecirá nuevamente su familia. Pero debe arrepentirse, unánime con su esposo o con su esposa, pero no debe romper el matrimonio. Cuando uno rompe el matrimonio, la palabra no le ampara, va y vive con otra persona, eso ya es adulterio. Y aquí no hay palabra que nos hable, porque la palabra aquí, como leímos en el 48, que la misma palabra nos juzgará en el día final. Entonces, esto es claro, muy contundente, la palabra del Señor. Y si vivimos conforme a la palabra del Señor, estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Si salimos de la palabra, entonces estamos viviendo una vida de leyes de hombres o mandamientos de hombres, y se ha llamado anatema, dice la palabra en Gálatas 1:9. Entonces nosotros debemos vivir conforme a la palabra. Fue un poco duro hoy el estudio, pero es importante hablarlo, porque el Señor me tocó hablar, o tocó mi corazón para hablar sobre esto. Nosotros debemos amar nuestra familia. Sí, hay muchas luchas quizá dentro de un hogar, pero la mejor forma es que usted pueda ser humilde, reconocer sus pecados delante de su esposa, o su esposa delante de su esposo. Y la esposa debe siempre sujetarse al marido, dice la palabra, pero el marido también tiene que estar sujeto a Cristo. Ahora bien, si el marido no está lo sujeto a Cristo, entonces ¿cómo uno va a poder sujetarse? Y está acéfalo la familia. Por eso es importante, el gran compromiso del papá es muy importante y muy delicado. Entonces
Les aliento a toda la familia a reconciliarse nuevamente con su hogar. No piense vivir el adulterio, no salga de su matrimonio, no destruya su matrimonio. El Señor es uno de los pecados que más aborrece, que es el adulterio. Por favor, en el nombre de Jesús, para que su familia pueda recibir frecuentemente bendiciones, mire a sus hijos y mire también al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un abogado que es Jesucristo, y que a través de él el Señor nos perdona, nuestro Papá del cielo nos perdona y nos da fuerza para seguir adelante. Les aliento a cada uno de ustedes. Vamos a escuchar una alabanza y ya retornamos.